Esta mañana BBVA Bancomer presentó su informe Situación Regional Sectorial al segundo semestre de 2018 que realizó su área de estudios económicos. Para hablar al respecto, saludo con gusto a Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, quien nos atiende desde sus oficinas de Torre Bancomer en Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México. Hola Carlos, gusto en saludarte. Según el reporte, ¿cuáles son los sectores que podrían considerarse el motor de crecimiento, los que más aportan a la economía nacional? ¿Cómo no, Víctor? Pues los sectores que han tenido un mejor dinamismo son los sectores que están en telecomunicaciones y también los de servicios financieros. Son los que han mostrado una mayor dinámica y que han estado empujando a la economía del país. A nivel regional, Campeche, Tabasco, Veracruz siguen afectados por la menor producción petrolera. Sí, como sabes, Víctor, llevamos ya viendo una caída en la actividad petrolera, una caída en la producción que empezó desde el año 2014 y eso ha afectado a los estados petroleros, como señala. Hemos visto que estos estados están teniendo un peor desempeño económico porque eran estados que tradicionalmente tenían una fuerte dependencia de la actividad petrolera y por tanto es que hemos visto una mayor disparidad regional, ¿no? Y que no se revertirá sino hasta que no se logre revertir esta caída en la producción petrolera. En cuanto al mercado laboral, ¿qué tendencias se observan en las entidades federativas respecto al empleo formal e informal? Así es, Víctor. Lo que hemos visto en general en los últimos años en el país, hemos visto un crecimiento bastante relevante del empleo formal. El empleo formal crece a una tasa bastante mayor a la del empleo total, pero lo que vemos son disparidades importantes. El empleo formal crece sobre todo en la franja del Bajío, en los estados del norte, mientras que en los estados del sur y sureste lo que vemos es que los empleos que se crean son en su mayoría informales. Sobre la industria automotriz, ¿cómo va la producción en las entidades que concentran pues más de 2/3 partes del ensamble de autos, como son Aguascalientes, Puebla, Guanajuato y Estado de México? ¿Son en las que más crece la producción? No, estas son, las quinialas son las que más los concentran, pero hay estados donde están creciendo de forma más sostenida, como son Nuevo León y San Luis Potosí. Lo que hemos visto, Víctor, es un desempeño mixto en la industria automotriz. La producción en 2018 pues, prácticamente no va a tener un crecimiento con respecto a 2017, pero esto obedece a una dinámica dicotómica en el mercado. Por un lado, las exportaciones han seguido creciendo a un ritmo elevado, nos parece que las exportaciones en 2018 crecerán alrededor del 7%, pero lo que vimos en contraparte en este año es una caída en las ventas domésticas. Las ventas domésticas caerán alrededor del 6%, sobre todo vamos a ver caídas importantes en los segmentos de autos compactos y subcompactos que podrán caer hasta un 20%, y esto obedece, Víctor, fundamentalmente a que el costo de tener un automóvil ha aumentado por tres razones. La primera es que el costo de los propios automóviles ha aumentado, en parte ha aumentado la depreciación del tipo de cambio que hemos visto en los últimos 2 años, ha hecho que aquellos automóviles que tengan mayor componente de piezas importadas sea más caro. Segundo, el mantenimiento de un auto, en particular por los mayores costos de los combustibles, que también hemos visto en los últimos 2 años un mayor nivel de precio de gasolina, hace que tener un auto también sea más caro y por lo tanto la demanda ha bajado. Y tercero también, el costo de adquirirlo con financiamiento ha aumentado. ¿Por qué? Pues como vemos un aumento en las tasas de corto plazo debido al aumento relevante que ha habido en las tasas de política monetaria en los últimos 2 años, el costo de adquirir un automóvil a crédito también ha aumentado. Todo esto se traduce en este menor dinamismo que vimos en el año 2018 en el mercado doméstico automotriz, que por cierto pensamos que se debe revertirse en este año 2019 a medida que estos factores que enuncio se van a ir revirtiendo. El tipo de cambio nosotros estamos anticipando que ya no va a tener mayores debilidades. Segundo, estamos anticipando que los precios de la gasolina tampoco van a aumentar. Y tercero, ya no estamos viendo
subidas adicionales en la tasa de política monetaria, con lo cual no estaremos viendo un encarecimiento adicional de los créditos. Todo esto nos hace pensar que la demanda doméstica debe recuperarse este año 2019 respecto a lo que vimos en 2018. Los cambios a las reglas de origen en el nuevo tratado comercial, el TEMEC, tendrán un impacto relevante para la industria automotriz. ¿Los modelos producidos en México podrán cumplir esta nueva regla? Mira, Víctor, comenzaría diciendo que son reglas más restrictivas y desde luego no es deseable en un acuerdo que es de libre comercio tener reglas más restrictivas. Dicho lo anterior, no creemos que vayan a ser restrictivas, no creemos que vayan a ser restrictivas para el sector automotriz mexicano. ¿Por qué? Porque aún aquellos automóviles que no cumplan con las nuevas reglas, lo que estarían haciendo es que en lugar de exportarse con un arancel de 0, se exportarían con un arancel de 2,5 y eso no les resta competitividad. De hecho, hoy hay casi una tercera parte de los modelos que México exporta a Estados Unidos ya no cumplían con la regla de origen anterior, en particular con el requisito de tener un 62.5% de componentes domésticos. En el margen ahora 2 o 3 modelos más no cumplirán, pero el punto relevante aquí es que, dado que se va a poder seguir exportando aún en casos que no se cumpla con un arancel de 2,5, este es un arancel que no es disruptivo al comercio, que no le resta competitividad a la industria mexicana. Si vemos con lo que ha pasado con el tipo de cambio en los últimos 2 años, pues incluso deberían de ser aún aquellos modelos que paguen el arancel del 2,5 más competitivos de lo que eran hace 2 años, que había un tipo de cambio más apreciado. Bien, Carlos Serrano, muchas gracias por tus comentarios.